Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la última parte de este módulo de diferenciación e integración numérica. ¿Cierto? Entonces, esta parte se denomina integración de Romberg. Y bueno, ¿en qué basamos esta parte de la integración de Romberg? Eh, ¿O por qué vamos a hablar de ella? Entonces, imaginémonos, bueno, ya vimos los casos en los que nosotros podíamos aumentar las, bueno, aumentar el tamaño de segmentos, ¿sí? Por acá habíamos visto varios casos donde aumentábamos el tamaño de segmentos para mejorar la integración, ¿cierto? En particular la integración. Pero resulta que, pues muchas veces no podemos hacer eso, ¿sí? Porque ya sea porque tenemos un conjunto de datos definido, o de pronto porque la función no se puede evaluar en algunos puntos, o en fin. Entonces, en algunos casos debemos contar con un número finito, un número corto de segmentos o de puntos que nos definen. Por ahora, pues vamos a seguir hablando de integrales. Y bueno, muchas veces ya aumentar o mejorar la aproximación que hacemos para la integral, entonces sería como aplicar una regla más grande, pues tampoco empieza a ser, bueno, ya bastante dispendioso. Ya digamos con la regla de Simpson de 3/8 tenemos ya suficiente complejidad, porque ya necesitamos 4 puntos si vamos a estar integrando los segmentos o por grupos de 3 intervalos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer ya cuando, digamos, nosotros no podríamos hacer una mejora de las estimaciones que tenemos o que podemos hacer? Entonces ahí es cuando viene una estrategia que se denomina extrapolación de Richardson. ¿Y en qué consiste esa estrategia de extrapolación de Richardson? Entonces, lo que vamos a hacer es combinar ya dos de las aproximaciones anteriores para hacerle una corrección al error y, por supuesto, obtener una mejor estimación, unos mejores resultados. Entonces, aquí lo que podemos ver de la extrapolación de Richardson, que es combinar esas dos integrales, es justamente eso. Vamos a tener una integral que fue hecha con un segmento o con un tamaño de segmento de intervalo h1 y otra que se realizó con un tamaño de intervalo o con un tamaño de segmentos igual a h2. Y de esta forma, ¿sí? Entonces, h2, asumiendo que es la que tiene una mejor estimación, es decir, la del paso más pequeño, la vamos a corregir con un factor que corresponde a esto, la diferencia entre las dos estimaciones iniciales, digamos, ponderada por un factor de acá, que depende también de los pasos o del tamaño, mejor, de los segmentos. ¿Sí? Entonces, básicamente, al hacer esta combinación, estamos haciéndole una corrección a esta segunda, digamos, estimación H2, para que, pues, a partir de las estimaciones que ya hemos hecho, en este caso H1, podamos mejorar justamente la estimación que estamos haciendo y obtener un error más bajo. ¿Listo? Entonces, recordemos el ejemplo que venimos manejando, el mismo polinomio, el cual ya conocemos su valor analítico. ¿Sí? Y recordemos entonces también los ejemplos que habíamos hecho. Por ahora estos que están aquí en columna blanca, bueno, en las filas de color blanco, y son el primer ejemplo que hicimos con la regla del trapecio, donde tomábamos un solo segmento que pues era de tamaño 0.8 y el resultado de la integral era este, ¿sí? 0.17 con el casi 90% de error. No sé si ustedes lo recuerdan. Después de eso, lo mejoramos dividiendo el segmento o el intervalo en dos, ¿sí? Entonces ahora teníamos dos segmentos, dos intervalos, cada uno de tamaño 0.4. Mejoramos el resultado de la integral, pero todavía teníamos un 35% de error.
¿Qué pasa? Si nosotros queremos, podemos aplicar esta estrategia de Richardson, esta extrapolación de Richardson, para mejorar la estimación hecha aquí en este segundo ejemplo, que es la mejor estimación, ¿sí? Porque tiene un h más pequeño, para mejorarla a partir de la que ya habíamos hecho con un solo intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues simplemente en aplicar esta estrategia, mejorar la estimación a partir de combinar la información obtenida en las dos. ¿Sí? Entonces vamos a combinarla a partir de esta expresión. Entonces aquí tenemos este caso particular, fíjense, H1 sería correspondiente a este primer ejemplo, vale 0.8, y H sub 2, que vale 0.4, corresponde a la mitad de ese valor H sub 1. Entonces, H sub 2 es bueno, H sub 1 sobre 2 o 0.5 H sub 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a tomar acá nuestra extrapolación de Richardson. ¿Sí? Aquí tenemos la ecuación. Tenemos como base la mejor estimación, que en este caso es la del paso más pequeño, H sub 2. Y a partir de la expresión, pues vamos a calcular la corrección, que sería todo esto que tenemos acá, para mejorar esa estimación del error. ¿Listo? Entonces, bueno, I de H sub 2 más todo este factor de corrección, que involucra también a I de H sub 2 y a I de H sub 1, y tenemos este caso particular. H sub 2 es 0.5 H sub 1. Entonces aquí, esta relación, H sub 1 sobre H sub 2 será 2, por eso aquí aparece este 2 al cuadrado, ¿sí? Que se convierte, por supuesto, en 1 sobre 4 menos 1, pues nos va a dar 3. De ahí que entonces 1 más un tercio, 4 tercios de H sub 2 y menos un tercio de I H sub 1. Esta de acá es finalmente la expresión que nosotros vamos a utilizar para combinar esos valores. ¿Listo? Entonces, tendríamos básicamente una suma ponderada entre las dos estimaciones que ya conocemos. I de H sub 2, por un lado, que es la de más precisión, es la que tiene más peso. ¿Sí? Ustedes ven, I de H sub 2 es la segunda que obtuvimos, la del 35%. A esa es la que le damos un mayor peso ponderado, de hecho, más de la unidad, 4 tercios. Y a la otra, a I de H sub 1, que es la menos precisa, le damos una ponderación más bajita para corregir, de eso se trata este signo menos, para corregir justamente ese valor que teníamos allí en IDH sub 2. Entonces aquí retrocedemos de pronto a mirar cuáles son los valores. Entonces 4 tercios de I de H sub 2, entonces 4 tercios de 1.068 menos un tercio de 0.1728 para obtener una corrección que tenemos acá, 1.367467. ¿Listo? Antes de estimar el error, podemos darnos cuenta que efectivamente nos estamos acercando al valor analítico, que es este que está acá, el 1.64. Y al estimarlo, pues podemos cuantificar ese error en 16.6%, ¿sí? Lo cual es mucho más bajo que el 35% y que el 90% que teníamos inicialmente. ¿Listo? Eso es lo que tenemos acá. Pero bueno, también podemos hacer una nueva estimación. Esta no la hicimos acá nosotros, sino esta que está aquí en color verde, sino que ya pues obtuvimos los resultados y con 4 segmentos, ¿sí? Que es ahora la mitad de la estimación anterior. Aquí vemos la mitad.
h igual a 0.2, obtuvimos este resultado, 1.4848, con un error mucho más bajo, ¿sí? Un error de 9.5%. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de combinar estas dos que tomamos aquí al principio, combinamos estas dos que son más precisas? ¿Sí? Entonces ahora la más precisa sería o h sub 2, o dependiendo de cómo nosotros queramos verlo, podríamos incluso llamarle un h sub 3, ¿sí? Y este podemos seguirlo llamando h sub 2. Podemos combinar estas últimas dos. En lugar de combinar estas dos primeras, como lo acabamos de hacer, podemos combinar estas dos, que son más precisas, ¿sí? Vemos un error del 35 y vemos un error del 9, y vamos a corregir ese error del 9 con la estimación o con la información obtenida de el error con, h sub 2 igual a 0.4. ¿Sí? Entonces, continuamos acá de pronto con esa combinación. Digamos, acá la expresión va a ser la misma porque la relación entre los h sigue siendo de 0.5. Entonces vamos a llegar a la misma expresión de 4 tercios menos un tercio. Pero la única diferencia es que ahora la de mejor estimación es esta, ¿sí? 1.4848. Por eso es la que va multiplicada por 4 tercios, mientras que la otra, que antes era la más precisa, ahora es la menos precisa y va multiplicada por menos un tercio. Eso nos da como resultado 1.623467, que, como ustedes se dan cuenta, es un error correspondiente al 1%. ¿Sí? 1%, que es mucho más bajo que el 9.5 que teníamos acá. 9.5. Y es mucho más bajo también que el 35 que teníamos por acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta combinación? Esta es la base de lo que vamos a seguir viendo hacia adelante. Entonces, es muy importante que quede claro cómo hemos hecho esta combinación. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Uno siempre tiene que tener dos aproximaciones diferentes? O digamos, ¿qué pasa si una aproximación me da con un error muy pequeño de la otra? ¿Uno aplica el método o no? ¿Cómo así? Digamos, aquí tengo... Digamos, así digamos que usted tiene dos aproximaciones con métodos diferentes. Entonces, ¿qué pasa si yo uso un mismo método para dos valores y me da diferente? Entonces, ¿uso la aproximación para calcular el error o no? No, aquí la idea es utilizar el mismo método. Lo único que hemos cambiado es el valor de h. Ah, o sea que digamos, para aplicar este método, ¿cómo hago para obtener las h's en sí mismas? O sea, digamos, aquí en este ejemplo es porque ya las teníamos de ejemplos anteriores, pero digamos que yo quiero realizar ya el ejercicio con esto. Bueno, entonces nosotros partimos siempre de una tabla de datos. ¿Sí? Entonces, cuando hicimos el ejemplo por acá, vamos a mirar por aquí en el del principio. Bien, cuando hicimos este primer ejemplo, si no estoy mal, es este. Sí, teníamos solo dos valores, por lo tanto, era un solo intervalo y era fácil determinar el valor de h, porque es la separación entre las x. Es x1 era 0, x2 0.8 y no había más. Aplicábamos entonces ahí la regla y el valor de h, fíjense que aquí aparece b menos a. No aparece explícitamente como h, sino como b menos a. Ahora, en el siguiente ejemplo, donde le agregamos un punto, es decir, n igual a 3, los puntos son x1 igual a 0,
x2 igual a 0.4, que es el que no está, y x3 igual a 0.8. De todas maneras es lo que está aquí. Estos son los 3 puntos que nosotros utilizamos para la estimación. A partir de esa diferencia entre los puntos, que es 0.4, es que nosotros decimos, bueno, el h es 0.4. ¿Sí? Básicamente el valor de h nos lo define la separación entre los puntos. Listo, profe, gracias. ¿Listo? No sé si por acá, bueno, es otro método seguramente, pero por acá la tenemos, ajá, con 4 puntos. Con 5 puntos, que son 4 intervalos. Y acá, entonces, como los x están separados a 0.2, y ahí aparece el valor de h. Es justamente esa separación entre los valores de x. Y acá pues simplemente tenemos es la tabulación de los resultados. Entonces, el primer ejemplo que nos dio este resultado, el segundo ejemplo con 2 segmentos, ya el valor de h se redujo a la mitad. Y este ejemplo que no, bueno, no es un ejemplo porque no lo revisamos, sino simplemente está ahí la información. Entonces también fue hecho con 4 segmentos y con h igual a 0.2 obtuvimos este resultado. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, profe, esto ahí, ¿cómo sabemos cuál es el H2 y el H1? Ese ejemplo. Acá, Sí, en el ejemplo que estábamos haciendo. listo. Siempre vamos a tomar como h2 el más pequeño, porque es el que asumimos que tiene la mejor estimación, ¿sí? Vale, profe. Dice que aquí, en este primer ejercicio, h2 es el de 0.4 y h1 el de 0.8. Entonces, por eso, la estimación con 0.4 es a la que le dábamos más peso, este 4/3 de aquí. Ahora, la otra, en el otro ejemplo, ahora el h más pequeño es 0.2. Entonces, ese es el h2. Por eso aquí ahora 4/3 va multiplicado por esa estimación. Y 1/3 multiplica a la que teníamos con 0.4. Entonces, siempre vamos a tomar el h2 como el h más pequeño, que asumimos que es el que va a ser más exacto. ¿Por qué digo asumimos? Porque, bueno, puede que por alguna pues, razón extraña de la función, de pronto por alguna situación nos dé con H1 una precisión más alta, pero eso puede ser simplemente una coincidencia. ¿Sí? Entonces, lo correcto es que siempre H2 va a tratar de aproximarse mejor a la función, ya que tiene un intervalo o un tamaño de intervalo más pequeño. Bien. Profe, ¿y ahí cómo sabemos? O sea, ese 0.5, o sea, ¿cómo sabemos que ahí va a multiplicar ese 0.5 o otro valor? En este caso, porque es un caso particular y es el que vamos a estar manejando aquí siempre para entender, para entender el método. Siempre vamos a estar manejando con reducciones hacia la mitad. Pero fíjense que la extrapolación no se limita a que los tamaños sean en mitad. ¿Sí? Entonces, en general, la extrapolación me permite tener una relación entre esos tamaños de intervalo. De tal manera que no necesariamente tiene que ser el 0.5. Solamente que tomamos este caso particular, por lo que vamos a ver más adelante, que sí tiene que ver ya con la integración de Romberg, que es el que le daba el título a esta parte del módulo. ¿Sí? Recuerden, interpolación de Romberg, diferente, en este caso, a la extrapolación de Richards. ¿No? Vale, profe. Ahora, justamente de eso es lo que les iba más o menos a comentar ya, correspondiente a lo que tiene que ver con la integración de Romberg, o el algoritmo de integración o el algoritmo de Romberg, sencillamente. Y es una generalización, o más que una generalización, una repetición de la extrapolación de Richardson. Es decir,
Si nosotros combinamos estas dos y combinamos, vamos a ponerle de pronto más bien un subíndice por acá para poderlas no puedo insertar. A ver, entonces vamos a ponerle aquí, digamos, I, que minúscula mejor. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces vamos a llamarlas así con un subíndice para poderlas mencionar. Nosotros combinamos la 1 y la 2 y combinamos la 2 y la 3, ¿cierto? Porque son las que están continuas. De cierta manera hubiéramos podido combinar la 1 y la 3, pero teniendo las 3 que tenemos acá, podemos hacer algo mejor. Ya hicimos la combinación entre la 1 y la 2, ya hicimos la combinación entre la 2 y la 3, ¿por qué no combinar esas dos combinaciones? ¿Sí? Es decir, estos dos resultados que tenemos acá, ¿por qué no los podemos combinar? Este de 16% y este de 1%. ¿Sí? Sería, digamos, un nuevo nivel de aproximación, un nuevo nivel de integración que nosotros podemos utilizar para seguir mejorando la estimación. Aquí en este caso, pues ya de pronto el 1% nos puede parecer suficiente, ¿sí? Pero aún así nosotros podríamos combinar esas últimas dos combinaciones y al final obtener un mejor resultado. Bien, esa combinación de combinaciones y repetir esos procedimientos es lo que nosotros conocemos como la integración o el algoritmo de Romberg. Sí, entonces vamos a poner acá. Es acá, el algoritmo de Romberg, que es repetir varias veces ese caso particular de la extrapolación de Richardson con el tamaño de paso en 0.5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya, digamos, la expresión general entre comillas, porque es el caso particular para h sub 2 igual a 0.5 h sub 1. Pero aquí vemos ya una expresión que nos invita a hacer iteraciones. ¿Sí? Nosotros aquí podemos ver subíndices J y K, que quieren decir, bueno, vamos a estar haciendo repeticiones. Esto se me va a convertir en una especie de matriz o de tabla, ¿sí? Y vamos a tener diferentes estimaciones. Entonces, H sub IJ me va a indicar la j-ésima estimación de la integral de K nivel. ¿Sí? Ya vamos a ir mirando un poquito más en detalle a qué corresponde eso. Y lo vamos a generar con esta expresión que está acá. ¿Sí? Sí. De hecho, si K es igual a 2 y J es igual a 1, que sería el caso que nosotros vimos, vamos a tener 4 a la 2, perdón, 4 a la 2 menos 1 sería 4 por I sub 2,1 menos I sub 1,1 dividido entre 4 menos 1, que sería 3, y de allí sale el 4 tercios. ¿Sí? Entonces, 4 a la 1 y por I J más 1, entonces sería 2
¿sí? Ahí vemos que este 2 haría referencia al H2 que nosotros vimos. 2,1. Este coma 1 quiere decir que son las primeras estimaciones que nosotros hicimos. Por lo tanto, acá I sub 1 hace referencia al H sub 1 y este 1 de acá hace referencia a que son del mismo nivel de integración. ¿Qué quiere decir ese mismo nivel de integración? Que nosotros hicimos el procedimiento, en este caso el procedimiento del trapecio, en ambos casos, solamente que lo hicimos con H's diferentes. Y eso lo vamos a dividir entre 4 menos 1. Y de allí sale nuestra expresión 4 tercios de I de H sub 2, que ahora se va a llamar I 2, 1, menos 1 tercio de I de H sub 1, que ahora la vamos a llamar I sub 1, 1. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos la extensión de cómo quedaría esa expresión, digamos, para diferentes valores de J y de K. Y vemos acá, I J más 1, K menos 1, que es esta de acá. La estoy aquí tapando, vamos a escoger otro color. Esta de aquí es la expresión más exacta. Y esta de aquí, I sub J, K menos 1, es la expresión menos exacta que vamos a utilizar para combinar. Y los coeficientes van a estar determinados también por el nivel de integración, que es K, y se va a determinar a partir de esta expresión. Todavía de pronto va a parecer un poquito confuso, pero entonces, para entender esto, va a ser más fácil verlo desde el punto de vista de una tabla. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir construyendo una tabla similar a la tabla de diferencias divididas que habíamos hecho en ejercicios pasados, porque va a tener la misma estructura, una estructura en escalera, donde cada columna me va a representar un nivel de integración y hacia el final el valor que queda solo sería la mejor estimación. Entonces, para aterrizarlo un poquito, vamos a continuar con el ejemplo y vamos a hacer justamente ese algoritmo de integración de Romberg para obtener una nueva aproximación numérica de esta integral. Entonces aquí tenemos esto, pues ya lo habíamos hecho, que es básicamente la combinación entre estas dos estimaciones. Aquí, ¿qué podemos decir de esta parte? Como les decía, acá J igual a 1 y K igual a 2. K igual a 2 quiere decir que vamos a combinar, entonces al ser la primera combinación ya estamos en el nivel 2. Y J igual a 1 quiere decir que es la primera estimación de este nivel 2. ¿Sí? De allí entonces vamos a tomar la más exacta, que es la de nivel 2, por eso el J más 1, pero de nivel de integración K-1, que sería 1. Y la menos exacta, que estaría acá, es J igual a 1, es decir, estaríamos en la misma fila, pero en una columna más atrás. ¿Sí? Entonces, al combinar esas dos, a partir de esta expresión, obtenemos este resultado del que ya habíamos hablado hace un momento. De la misma manera, bueno, aquí ya vemos, ahora sí la tabla, cómo se va construyendo. Lo que les decía, esta es H sub 1 y este es H sub 2. ¿Sí? Para obtener este resultado, esta es la de mejor estimación y esta es la menos exacta, pero igual las vamos a utilizar las dos. Al combinarlas, al igual que lo hacíamos con las diferencias divididas, obtenemos este resultado.
¿Listo? Y aquí ya vemos cómo se va formando la tabla. Vemos efectivamente que las J hacen referencia a las filas y las K hacen referencia a las columnas. Bien. Lo otro que alcanzamos a hacer fue agregarle esta aproximación con 4 segmentos. Entonces, si ya habíamos hecho una primera combinación de estos dos, ahora hacemos una segunda combinación de estas dos. ¿Cierto? Eso es lo que ya hemos venido mostrando, pero ahora lo estamos incluyendo dentro del mismo algoritmo. Y aquí está. Fíjense que ahora estamos en la fila 2, pero nos mantenemos en la misma columna 2. ¿Sí? Entonces, por eso aparece I22, que es esta que tenemos aquí en la tabla, en la mitad de la tabla. Y para esa I22 necesitamos en la columna anterior, por eso el 1 al final, de la siguiente fila, la de mejor estimación, que es H sub 3, H sub 3, y la menos exacta, la menos exacta, que viene siendo esta de acá, con H sub 2. ¿Sí? Aquí tenemos la menos exacta, la de mayor error. Igual, las combinamos y obtenemos este resultado de acá, 1.62. Y aquí ya vemos que lo que nos indica el algoritmo es que tenemos que hacer una nueva combinación de estas dos combinaciones. Pero recuerden, este es el nivel de integración 2 porque es la combinación de los niveles originales. Este va a ser el nivel de integración 3 porque es la combinación de los niveles de integración 2. ¿Sí? Entonces, con esos subíndices ahí, 3 y 1, porque es la primera estimación y de hecho va a ser la única si mantenemos los 3 puntos. Con, con esos subíndices es que vamos a construir nosotros la ecuación para combinar estos dos métodos. ¿Sí? Entonces, fíjense. J igual a 1, K igual a 3. Eso nos modifica la ecuación. Recuerdan que aquí teníamos 4 elevado a la K menos 1, pero ahora K es 3. Entonces aparece 4 al cuadrado y aquí también aparece 4 al cuadrado. Y por supuesto aquí aparece K y aparece K porque vamos a utilizar estas del nivel 2 para obtener la combinación del nivel 3. Y las J sí las vamos utilizando de acuerdo a a la fila donde estamos. Entonces estamos en la fila 1 y por eso aquí aparecen la fila 2 y la fila 1. Ese resultado nos da 16 quinceavos y acá menos un quinceavo. ¿Sí? Al combinarlas, estas dos, obtenemos este resultado de acá, que si se dan cuenta, es el valor analítico que habíamos encontrado hace un momento. Listo. Vamos entendiendo que, bueno, nos vamos dando cuenta que esto es muy similar a las diferencias divididas en el sentido de la estructura. Utilizamos la anterior para construir la actual, utilizamos la anterior para construir la actual, nos vamos, o se va reduciendo el número de filas hasta que nosotros quedamos con una última estimación que es por supuesto la más precisa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Sí? ¿Qué pasa si agregamos una nueva estimación? ¿Sí? Ya teníamos las 3 anteriores, ahora agregamos una cuarta que tiene 8 segmentos y al tener 8 segmentos el H es de la mitad del último H. Nos damos cuenta que esta estimación es mucho más baja con error respecto al error, pero aún así nosotros podemos incluirla en la tabla. ¿Listo? Tal cual como lo haríamos con las diferencias divididas. Y ese procedimiento consiste en agregar justamente esa estimación. Bueno, aquí el rojo, el azul no se ve, vamos a ponerlo con rojo. Esta estimación la agregamos acá y la combinamos con la anterior, ¿cierto? Entonces, esta combinación, siempre manteniendo en cuenta los subíndices, pues en este caso estamos todavía en la K1 y las otras 3 y 4, para obtener I32, ¿cierto? Una vez tenemos I32, combinamos esa I32 con I22 y eso nos da I23. Y con I23 combinamos I23 con I13 y eso nos da I14, que es finalmente la que nosotros vamos a dar como mejor estimación. ¿Listo? Esto sin modificar nada de lo que ya habíamos calculado. Entonces es simplemente le vamos agregando el nivel de integración y llegamos a el nivel 4 de integración y como solo hay una estimación, la única estimación es este I sub 1. ¿Listo? ¿Cómo quedan entonces esos resultados? Aquí tenemos la combinación de I sub 4,1, es decir, de esta última que acabamos de agregar, con I sub 3,1, que es la que en primera instancia veíamos como más precisa. Eso nos da I sub 3,2, ¿sí? I sub 3,2 es esa combinación, nos da un valor 1.6394. Ese mismo valor de I sub 3,2 es el que está acá, es el que vamos a utilizar para, combinado con I2,2, encontrar I2,3. Sí, tenemos I2,3, la combinación de esas dos, que ahora aparece un coeficiente diferente, ya no es 4/3, sino 16/15, porque va aumentando de acuerdo al grado de K o al nivel de integración. Y eso nos da 1.640533, que va aquí. Y la última que nos queda es I14, que lo obtenemos a partir de la combinación de I23 y de I13, ¿sí? I23 y de I13. Fíjense cómo aumenta el valor de K. Entonces K menos 1 se vuelve 3, por eso tenemos 4 a la 3, 4 a la 3. Por lo tanto sería 64 sobre 63. Pero como estos valores ya son iguales, 1.640533 y 1.0640533, pues la combinación no tiene ningún efecto. Aquí simplemente a manera de ilustración para ver que ya hasta aquí tenemos una muy buena aproximación. De hecho, es el valor exacto. Pero acá vemos ya la tabla al final, donde hemos agregado esta última información y por lo tanto nuestra mejor estimación será esta de nivel 4 en la fila 1. ¿Listo? ¿Vamos claros ahí? Profe, estos I del K igual a 1, ¿cómo se consiguieron? Bien. Estos I de K igual a 1
Vamos a encerrarlos acá. Se consiguen a partir de las reglas que ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, esta primera de acá la conseguimos con el trapecio y h igual a 0.8. 0.8. Bueno, discúlpenme que un poquito vamos a agregarlo mejor contexto. Acá. Trapecio con h igual a 0.8. Aquí, perdón. Esta con la regla del trapecio también y h igual a 0.4. Esta de acá con la regla del trapecio. Regla del trapecio. H igual a 0.2. Y esta de aquí con la regla del trapecio, pero h igual a 0.1. Entonces, obviamente, nosotros no desarrollamos todos esos procedimientos, solamente tomamos el resultado y lo metimos aquí a la tabla. Y luego las combinamos de forma sucesiva hasta obtener el resultado. Pero si nos damos cuenta por aquí atrás, acá, es donde agregamos esos valores. Trapecio con un segmento, h igual a 0.8, el resultado fue tal. Ese lo hicimos en el primer ejemplo. Trapecio, segmento 2, h igual a 0.4, el resultado fue tal. Ese fue una mejora que hicimos también en clase, que vimos, bueno, la vimos ya con los resultados. Y estas últimas dos son lo mismo, aplicación múltiple del trapecio con diferente valor de h, pero en este caso, pues nosotros no hicimos el procedimiento, sino que ya teníamos acá el resultado convenientemente para ir avanzando. Pero salen de las reglas o de las estrategias que nosotros vimos en la clase anterior. Aquí en particular hablamos del trapecio. ¿Listo? Sí, señor. Bien, aquí vamos por acá. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Por supuesto, nosotros podemos volver esto un pseudocódigo o un algoritmo. Bueno, el algoritmo ya está, nosotros podemos plantear nuestro propio pseudocódigo y luego nuestro código. Y bueno, aquí hay un ejemplo de él, ¿sí? Entonces, la función es básicamente aplicar el algoritmo de Romberg. Aquí está nuestro límite de integración. Y estos dos argumentos están asociados al máximo número de iteraciones y un error de tolerancia permitido, pero entonces son simplemente para tener en cuenta con respecto al error. Entonces, empezamos con un solo segmento, que es como lo hicimos hace un momento, y el primer elemento de esa matriz o de esa tabla va a ser aplicar la ecuación del trapecio con un segmento a nuestro límite de intervalos. Sí, por supuesto, también tenemos que darle como entrada los puntos que estamos utilizando. ¿Listo? Y después empezamos a contar las iteraciones. N, el número de segmentos se va duplicando por cada iteración. Y nosotros vamos aumentando, en primer lugar, las filas, manteniendo la primera columna. ¿Listo? Cada una de esas, que es la pregunta que me hacían hace rato, sale de aplicar la regla del trapecio para el correspondiente número de puntos o el número de segmentos que nosotros definamos dentro del mismo intervalo de la integral. Entonces, cada una de esas de la columna 1, cada uno de esos elementos de la columna 1, fíjense que aquí va aumentando es el número de la fila, iter más 1, y cada iteración va aumentando 1,
y nos mantenemos todavía en la primera columna. Esto continúa en la siguiente página. Y después de eso, para cada una vamos agregando, estos sí ya son para las siguientes filas, perdón, para las siguientes columnas, ya vemos que aquí vamos a variar K sub 2 y vamos a llegar hasta un poquito más allá de la iteración en la que estemos. Aquí pues bueno, se calcula el valor de J correspondiente, ese valor de J se va modificando en la medida en la que va aumentando la fila, ¿sí? Entonces recordemos que vamos a tener J más 1 para la iteración más exacta y J para la iteración menos exacta, y aquí tenemos nuestra expresión, 4 elevado a la K menos 1, 4 elevado a la K menos 1, para ir haciendo la combinación, que es la que finalmente nos da el resultado. Y aquí al final, antes de terminar ese for más grande, tenemos el cálculo del error y tenemos un if que nos permitiría salir en caso de obtener un número máximo de iteraciones o un error de tolerancia ya suficiente, ¿sí? Entonces podemos decir, ya si tenemos menos del 1%, ya no es necesario seguir iterando. Básicamente en eso es en lo que consiste este algoritmo acá de Romberg, que es repetir lo que acabamos de hacer. Y el resultado es el que tenemos acá. En la fila 1, la última columna es el resultado, que es el que vamos a entregar, así como lo hemos venido haciendo en este caso. Este es el resultado de la fila 1, la última columna. ¿Listo? Ahora, todo eso que vimos, lo vimos para las integrales. Pero si nosotros queremos combinar derivadas con este algoritmo de Romberg, podemos hacerlo perfectamente, y lo único que cambia es la forma en la que nosotros obtenemos esta primera columna. ¿Sí? Aquí obtuvimos integrales, y de hecho les dije, los obtuvimos con la regla del trapecio de tal aplicación, pero si lo hacemos con derivadas, pues vamos a tener la misma idea. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo de derivadas, del cual ya conocemos el valor exacto. Lo habíamos hecho con diferencias de h igual a 0,5 y de h igual a 0,25. Lo hicimos para diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás, pero aquí vamos a utilizar las diferencias centradas, que eran las que tenían menor error. ¿Sí? Entonces, habíamos hecho esos dos ejercicios. Diferencias centradas para calcular la derivada de 0,5. Entonces, acá, con h igual a 0,5, y acá, con h igual a 0,25. Recuerden que en el denominador iba 2h. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos h igual a 0,5. Y aquí tenemos h igual a 0,25. 0,25. Ese punto quedó extraño, pero ahí se va entendiendo. ¿Sí? Con cada una de ellas obtuvimos errores relativamente bajos, 9,6 y 2,4%, pero nosotros podemos hacer las combinaciones. Aquí solamente vamos a hacer la extrapolación de Richardson, que es una sola combinación, pero nosotros podemos hacer el algoritmo de Romberg completo si tenemos los suficientes datos. Entonces acá, con la extrapolación de Richardson, igual, como los pasos son el doble, bueno, la mitad del anterior, los coeficientes se mantienen. ¿Sí? Y los resultados los tomamos y los ubicamos ahí. ¿Sí? De tal manera que la combinación nos da este valor. Que bueno, aquí ya
con estas diferencias centradas nos corresponde al valor analítico, ¿sí? Entonces, obtenemos ya el valor analítico al combinar estas dos diferencias centradas. Por lo tanto, ni siquiera hubiera sido necesario aplicar el algoritmo de Romberg, sino con esta simple combinación. Eso sí, recuerden que son diferencias centradas. O sea, lo podemos hacer con cualquiera, pero entonces para que nos dé el valor aquí exacto más rápido, lo hicimos con diferencias centradas. Pero se mantiene la misma idea que con las integrales. Aplicamos la extrapolación de Richardson de forma sucesiva y eso al final nos va a dar una mejora en la estimación, en este caso de la derivada. ¿Clara esa parte? Bien. La última parte de aquí hace referencia a qué pasa si los datos no tienen la misma distancia de separación. Entonces, fíjense que todo esto está basado en el tamaño de H. ¿Sí? Todas estas combinaciones están basadas en que todos los datos están separados a una misma distancia. Se hicieron varios experimentos con diferentes separaciones, pero para todas estas reglas, los datos están separados a la misma distancia. De hecho, podemos revisarlo si nos basamos en que en los primeros ejemplos que vimos, que son los que estamos utilizando como base, teníamos esto. ¿Sí? Bueno, un solo intervalo, por supuesto, solo hay un valor de H, pero aquí vemos que los dos intervalos son de igual tamaño, 0.4, y en esta, donde utilizamos 4 intervalos, todos son del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo lo que hemos visto aplica si H es igual entre todos los datos. Pero resulta que nosotros podemos tener datos muestreados a diferentes frecuencias, a diferentes periodos, y por lo tanto los datos no van a estar igualmente espaciados. Tenemos que hacer algo con esos datos, entonces ahí es donde aparece, pues, digamos, el sentido común, ¿sí? ¿Cuál es el sentido común? Entonces, si tenemos segmentos desiguales, es decir, son segmentos de diferente tamaño, pues entonces apliquémosle a cada uno por separado la regla que corresponde. Entonces, la regla de mayor precisión que podemos aplicar a un solo intervalo es la regla del trapecio, ¿sí? Porque la regla de Simpson de un tercio necesita 2 intervalos y la regla de Simpson de un tercio necesita 3 intervalos seguidos. Entonces, si están separados de forma desigual, apliquémosle a cada segmento el trapecio y al final lo sumamos, ¿sí? No hay mayor, digamos, no hay una mayor dificultad en la lógica en ese aspecto. Y eso es lo que hacemos por acá. Tenemos este mismo ejemplo, pero ahora tenemos, pues, un conjunto de datos más grande. De hecho, creo que son 10 datos. Y la diferencia es que todos están muestreados a diferente distancia. Entre estos dos hay 0.12, pero entre estos dos hay 0.1. ¿Sí? Entre estos dos hay 0.1, pero entre estos dos hay 0.04. Por acá, en los de abajo, tenemos otra vez 0.1, aquí 0.1, pero acá 0.06, acá otra vez 0.1. Y sí, si nos damos cuenta, es diferente la de separación entre los puntos que estamos revisando. Entonces, fácil. Vamos a unir simplemente de a dos intervalos, de a dos puntos, y generamos por cada intervalo una integral. Luego sumamos esas integrales y ahí ya tenemos
entonces lo que corresponde a nuestra estimación, ¿cierto? Entonces aquí generamos entre 0.0 y 0.12 un primer intervalo de integración. Entre esos dos, que son los que están acá, hay una separación o un h de 0.12, que sería h sub 1. ¿Sí? Y aquí tenemos la combinación o el promedio de los dos resultados, de f de x sub 0 y de f de x sub 1. En el siguiente intervalo, ¿sí?, tendríamos de 0.12 a 0.22, hay una separación de 0.1. Ese es el h sub 2. H sub 2. Y el resultado acá lo combinamos mediante este promedio. ¿Sí? Y así vamos a hacer con todos los intervalos. Entonces vamos a ir hacia los del final, con todos vamos a hacer lo mismo. Aquí entre 0.64 y 0.70 hay una separación de 0.06. De hecho aquí está indicada simplemente la diferencia. 0.7 menos 0.74. Esto es 0.06. Y es H, bueno, no sé exactamente cuál H es, entonces vamos a contar los intervalos. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, son 10 intervalos. Este es el penúltimo, sería H sub 9. Y acá entonces al final, H sub 10 es correspondiente al último intervalo. No sé qué resultado de acá, pero entonces no lo ubiqué. Como no tenemos todo, no hicimos todo el procedimiento, pues no lo voy a completar. Pero nos dice que el error es del 2.8%. ¿Sí? Entonces, es un error bastante bajo, pero también hay que tener en cuenta que eso se debe a la cantidad de puntos que tenemos. Tenemos 10 puntos, 11 puntos, son 10 intervalos. Y bueno, sobre cada uno de ellos simplemente aplicamos el trapecio por separado y al final sumamos el resultado. Ahora, si queremos mejorar esa estimación, de pronto podríamos aplicar alguna de las reglas que ya conocemos para mejorar esas estimaciones, como la regla de Simpson de 1/3 y la regla de Simpson de 3/8. Pero hace rato había dicho que no se podía. Bueno, sí se puede, pero no en todos los segmentos. Entonces, las condiciones de las reglas de Simpson de 1/3 y de 3/8 son que haya un número de segmentos mayor que 1 con el mismo tamaño, seguidos. Es decir, acá en este caso, por ejemplo, con estos 3 puntos separados a la misma distancia, 0.12, 0.22 y 0.32, podemos formar dos intervalos y podemos aplicar la regla de Simpson de 1/3. ¿Sí? Ahora, con 0.32, 0.36, 0.40, y voy a dejar aquí abierto para cerrar aquí abajo, y 0.44, hay una separación de 0.04. Hay 4 puntos y son 3 segmentos los que podemos formar. Entonces aquí también podemos aplicar la regla de Simpson, pero la de 3/8. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos una cantidad contigua de segmentos de igual separación, podemos convenientemente aplicar las reglas de Simpson de 1/3 y de 3/8 y mejorar aún así la estimación. Pero si pasa como en este caso, donde tenemos aquí, por un lado las separaciones de 0.1 y por este lado las separaciones de 0.6, entonces es evidente que estos tres no los podemos combinar en cuanto a la integral. ¿Sí? Entonces, esos no los podemos combinar y aquí, por lo tanto, aplicamos por separado
la regla del trapecio. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con ese mismo ejemplo, pero ahora combinando los segmentos de la manera más conveniente y tratando de mejorar esa estimación. ¿Listo? Aquí tenemos nuevamente el problema y aquí ya tenemos organizados nuestros segmentos. ¿Sí? Entonces, el segmento de 0 a 0.12 es único porque el siguiente segmento no cumple con la misma regla. Es decir, estos dos H son diferentes. Aquí tenemos 0.12 y aquí tenemos 0.1. Entonces vamos a poner acá 0.12. Como es único, aplicamos el trapecio y el que sigue es 0.1. Pero ese 0.1 se repite acá entre 0.22 y 0.32. Entonces, como son dos intervalos, podemos aplicar la regla de Simpson de 1/3. Después viene el 0.04, 0.04, ¿sí? Eso nos da, bueno, aquí tenemos tres intervalos, uno de 0.32 a 0.36, otro de 0.36 a 0.40 y otro de 0.40 a 0.44. Son tres segmentos seguidos, por lo tanto podemos aplicar la regla de Simpson de 3/8. Y de esta manera continuamos. Acá tenemos 0.1 y 0.1, son dos segmentos seguidos con la misma separación. Entonces volvemos a aplicar la regla de Simpson de 1/3. Y estos dos últimos están aislados. Entonces aplicamos a cada uno el trapecio y terminamos las estimaciones de esa forma. Y listo. Entonces en el primer segmento evaluamos la regla del trapecio, como dice que eso nos da un resultado parcial. En el segundo segmento y el tercer segmento aplicamos la regla de Simpson de 1/3, porque tenemos tres puntos. Vamos a aplicar la regla de Simpson de 1/3. Luego con estos tres aplicamos la de Simpson de 3/8. Vamos obteniendo ese resultado parcial. Luego volvemos a aplicar la de 1/3 con estos dos. Y finalmente aplicamos la del trapecio con los dos últimos por separado. Y acá tenemos los resultados. ¿Sí? Todos estos resultados de acá, en suma, nos van a dar el resultado final de la integral. ¿Sí? Porque acá tenemos la integral para un segmento, la integral para dos de los siguientes segmentos, la integral para los siguientes tres segmentos, la integral para otros dos segmentos y la integral para uno y otro segmento que nos hacían falta. El resultado, como les decía, es la suma de estos resultados parciales que nos van a generar, pues, por supuesto, la estimación que nosotros queremos obtener de la integral completa en el intervalo general. Entonces, en este caso, el resultado es 1.6036 y nos da un error de 2.2%. ¿Listo? Esto en el caso de integración con segmentos desiguales. Vamos ahí como claros con la idea. Esta parte me parece pues relativamente sencilla porque es simplemente observar los intervalos y mirar qué regla de las que ya conocemos se puede aplicar. Pero no sé si quede de pronto alguna duda o alguna pregunta. Bien. ¿Listo? Entonces aquí está el resumen. El método del trapecio para segmentos desiguales, bueno, programarlo es sencillo porque es simplemente
ir recorriendo el trapecio, ir recorriendo los segmentos y aplicando el trapecio. Mira, aquí hay un chat. Y si subo la grabación, sí, las estoy subiendo como siempre a YouTube, y en el Drive les estoy dejando el enlace. De hecho, acá, por aquí tenemos en la carpeta de Drive, sí, 2022, bueno, para ustedes O1 métodos, aparece este documento donde están las clases y, bueno, aquí están las grabaciones. La clase de hoy iría por acá. Y aquí iría el video correspondiente, ¿sí? Donde no hay grabaciones es porque estuvimos trabajando en los equipos por los talleres. Y donde hay grabaciones es porque pues hicimos la clase magistral como la de hoy. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Bueno. Decía que íbamos haciendo aquí el resumen correspondiente. Decíamos, bueno, el método del trapecio para segmentos desiguales es fácil de programar porque es repetir el método del trapecio. Simplemente hay que observar que nos estemos desplazando adecuadamente sobre los segmentos apropiados. Pero entonces al implementar la regla de Simpson de 1/3 y de 3/8, pues ahí ya aumenta un poquito la dificultad, ¿cierto? Porque tenemos que observar si los segmentos o si los intervalos coinciden, digamos acá, si dos segmentos consecutivos son iguales de longitud, podemos aplicar esta regla de Simpson de 1/3. Entonces tenemos que ir observando si los segmentos que están ahí son iguales en longitud y cuántos son los que son iguales en longitud. Si son 2, podemos aplicar la de 1/3. Si son 3, podemos aplicar la de 3/8. Y si son más, pues podemos empezar a combinarlas de forma conveniente. Y si son desiguales, pues simplemente aplicamos la regla del trapecio como lo habríamos hecho con la estrategia anterior. Entonces, ahí está como la diferencia en cuanto a nivel de programación. Y tenemos la integración con segmentos desiguales utilizando solo la regla del trapecio. Y entonces, si se fijan, es simplemente acá utilizar un for que me va a ir recorriendo cada uno de los segmentos, y para cada segmento yo aplico la regla del trapecio. Aquí ni siquiera estoy utilizando una función, la estoy aplicando directamente. Esta diferencia entre x corresponde al valor de h, y esto corresponde al promedio de las alturas para darme el nombre de la regla del trapecio, que es el área. Y aquí hay otra sugerencia de la integración con segmentos desiguales. Dice mejorado porque corresponde a cuando podemos aplicar las reglas de Simpson de 1/3 y de 3/8. Entonces, acá univen hace referencia a que son desiguales, no impares. Y ahí sí definimos. Entonces, definimos un H, pero también vamos a definir un H final, ¿sí? Entonces, este es el H inicial. Luego vamos definiendo el H siguiente, por decirlo de alguna forma. Y lo que vamos a hacer es comparar. Aquí en este if, comparamos si H es igual a H sub F. Solo que lo hacemos a través de una tolerancia, ¿sí? Si de pronto esa diferencia es de 1 por 10 a la menos 6, nosotros podemos hacer la aproximación y considerarlas iguales. Pero aquí básicamente lo que tenemos es la pregunta si H es igual a H sub F, ¿cierto? Eso es básicamente lo que estamos preguntando acá. Y si H es igual a H sub F, corresponde a la pregunta de si dos segmentos continuos son iguales, ¿sí? Si dos segmentos adyacentes son iguales.
Por acá habíamos inicializado una variable k en 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa variable k en 1? Que el segmento anterior o el segmento actual es igual. O sea, es igual a sí mismo. Llevamos un segmento que tienen el valor de h, de separación. Entonces, si esto resulta igual, tenemos varias opciones. Entonces, tenemos la opción de que ya llevemos 3 segmentos iguales. Entonces, con este sería el cuarto. De ahí que aplicamos la regla de Simpson de 1/3 sobre 2 de ellos y retrocedemos acá a un valor igual a 2. ¿Sí? Que quedaría pendiente para ver si hay otro segmento y podemos aplicar la regla de Simpson de 3/8 o si ya no hay más segmentos y volvemos a aplicar la regla de Simpson de 1/3. Pero si no hemos llegado o si no llevamos 3, entonces simplemente le agregamos un segmento a la cuenta, es decir, si llevamos 1, sería este caso, le agregamos a la cuenta, otra vez quedaríamos en 2 y continuaríamos contando para ver hasta dónde podemos aplicar nuestra regla. Si llegamos aquí, si son iguales y k es igual a 2, entonces pasaríamos a k igual a 3 y en la siguiente iteración, si son iguales, entonces entraríamos a este if. ¿Sí? Entonces ahí más o menos se va generando esa, digamos, esa decisión entre yo voy llevando la cuenta en la variable k de cuántos segmentos iguales van seguidos y a partir de ese valor pues voy decidiendo si aplico una u otra regla. Pero eso en el caso donde los dos segmentos que yo estoy analizando actualmente sean iguales. Pero si son diferentes, quiere decir que hasta ahí va a llegar la combinación. Entonces, si son diferentes, hay dos opciones. La primera, que solamente llevemos un segmento desigual, un segmento igual, perdón, entonces aplicaríamos la regla del trapecio. Que llevemos, entonces si no llevamos 1, podemos llevar 2. Si llevamos 2, pues podemos aplicar la regla de Simpson de 1/3. Y si no llevamos 2, tenemos que llevar obligatoriamente 3, porque aquí, si son aún, si fueran más, se me perdió la línea, ahora sí. Aún, si fueran más de 3 los seguidos, este if me impide pasar de 3, porque si ven, le va restando 1 acá y va aplicando el trapecio para las dos anteriores. Entonces, si no era 2 tampoco, quiere decir que era 3, y ahí sí aplicamos la regla de Simpson de 3/8. Y listo. Después de eso, retornamos a k igual a 1 para mantener nuestra cantidad de segmentos iguales en 1 y volver a iniciar el ciclo. Y actualizamos el valor de h, que es como el h anterior, con el último h que obtuvimos. Entonces, si h pasa a ser h sub f, y acá en la siguiente iteración del for, volvemos a empezar el mismo procedimiento. Ustedes pueden revisar este algoritmo, pueden definir el suyo propio, en el caso en el que sea requerido, o pueden de pronto buscar alguno que les ayude a implementar esa integral con segmentos desiguales. ¿Listo? Pero hemos seguido hablando de integrales y no mencionamos nada de las derivadas. Entonces, ¿podemos hacer derivadas con datos irregularmente espaciados? Entonces, la respuesta es sí, y de hecho es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque entonces lo que vamos a hacer es utilizar, en este caso particular, vamos a utilizar 3 puntos adyacentes. No importa si están igual o separados diferente. Generamos un polinomio de grado 2 de interpolación. Bueno, esto es lo que pasa realmente. Nosotros no vamos a hacer nada de eso. Simplemente es de dónde sale esta expresión. Entonces generamos el polinomio de segundo grado y luego derivamos ese polinomio.
Derivar ese polinomio de segundo grado lo podemos hacer analíticamente y la derivada de ese polinomio se convierte en esta ecuación de acá. Esta ecuación que contiene, vamos a ponerla mejor con el cuadrito. Esta ecuación que contiene, vamos a poner aquí otro color, contiene a f de x y menos 1, contiene a f de x y contiene a f de x y más 1. ¿Sí? Entonces recuerden que nosotros dijimos por aquí en algún lado, vamos a ajustar un polinomio con 3 puntos adyacentes. Ahí están los 3 puntos. ¿Sí? Y así como están f de x y menos 1, f de x y x y menos 1, está x y menos 1, bueno, x y más 1, x y menos 1 y x sub y. La combinación de todos ellos y la única que queda ahí, digamos, por conocer es el valor de x, que es finalmente el valor donde nosotros queremos evaluar la derivada. De tal manera que con esta expresión de acá, fácilmente nosotros podemos encontrar el valor de la derivada en cualquier punto dentro del intervalo que forman esos tres puntos. ¿Sí? Y aquí, pues con la derivada, en la mayoría de los casos no hay mucha dificultad. Entonces, podemos aplicar directamente esta expresión. Entonces, bueno, la expresión parece larga en teoría, pero realmente es muy fácil. Es simplemente reemplazar los valores. Lo que les decía, podemos estimar la derivada en cualquier punto dentro de un intervalo determinado por esos 3 puntos originales. Y no es necesario que estén igualmente espaciados porque eso no era ninguna regla para la interpolación. Bueno, pensé que teníamos un ejemplo por acá, pero no, entonces no me acuerdo, me parece que esta parte ya no entra en el taller. Si no hay ejemplo, quiere decir que no entra en el taller, simplemente por mencionarlo. Y también por mencionarlo tenemos las integrales abiertas. Bueno, no son abiertas porque no tengan un límite de integración, sino porque los puntos que utilizamos para calcularlas están dentro del intervalo y no limitando el intervalo, ¿sí? Entonces, fíjense que los límites de integración van más allá de los puntos que estamos utilizando para encontrar la integral. Y acá simplemente nos limitamos a aplicar unas fórmulas o unas ecuaciones que nosotros pues ya habíamos visto para integrales cerradas o integrales definidas, que son las de Newton-Cotes. ¿Sí? Siguiendo la lógica, si tenemos un punto, ahora que nos van a generar dos segmentos, ¿sí? Porque un punto va a estar aquí y los límites van a estar por acá. Eso nos daría esta expresión. En el caso en donde tenemos dos puntos, esos dos puntos aunados a los límites del intervalo nos generan tres segmentos y acá tenemos la expresión. El caso de este ejemplo son 3 puntos, nos generan 4 segmentos, aquí los podemos ver, desde A hasta el punto 1, el primer segmento, desde el punto 1 hasta el punto 2, el segundo segmento, desde el punto 2 hasta el punto 3, el tercer segmento, y desde el punto 3 hasta el B, hasta el último límite, el último cuarto segmento. Igual, vamos combinándola, aquí tenemos la expresión que nos permite hacer esa combinación, y así con la cantidad de puntos que tengamos y que nos generen pues la cantidad de segmentos para esta integral abierta. Estas estimaciones pues no difieren tanto de las que nosotros habíamos visto, simplemente que pues ahora tienen en cuenta que los puntos pues son internos y generan más segmentos de los que teníamos. ¿Listo? Bien. Con eso terminaríamos lo que corresponde a diferenciación e integración numérica. Nos queda el otro taller, pero entonces antes de, bueno, voy a detener aquí el chat, mejor, la